Sigue la discusión por la orden del mandatario venezolano Nicolás Maduro de indultar a varias personas de la oposición para, según él, asegurar unas elecciones más diversas. Daniel Arevalo nos tiene los detalles. Buenas noches, Adriana y televidentes. Las personas a las que cobija el indulto designado por el presidente Nicolás Maduro podrán participar de las próximas elecciones del 6 de diciembre, pero el plazo para inscribirse vence el próximo 4 de septiembre. El indulto empezó este lunes con la liberación de varios diputados opositores y colaboradores del presidente interino Juan Guaidó. El indulto para avanzar en el diálogo, para avanzar en la creación de condiciones que permitan la más amplia participación electoral. Algunos de los indultados son Freddy Guevara, Henry Ramos Alup y Miguel Pizarro, quienes fueron acusados por desestabilización política. Sin embargo, la medida fue tomada con escepticismo por parte de la oposición. No solamente es la liberación de los presos políticos, que deben ser todos, por cierto, quedan 386 hoy tras las rejas. También la necesidad de la independencia de poderes, entre otras cosas. Fuera de la lista de indultados han quedado algunas de las figuras de la oposición venezolana, como Leopoldo López o Enrique Capriles. La comunidad internacional también reaccionó a la decisión del presidente Nicolás Maduro. La Unión Europea valora positivamente el paso del diputado Juan Requesens a detención domiciliaria. La Unión Europea seguirá apoyando la salida política a la crisis en Venezuela, mientras pasa por elecciones libres, inclusivas y transparentes. No olvidemos que Maduro sigue deteniendo arbitrariamente cientos de prisioneros políticos. Ni el pueblo venezolano ni la comunidad internacional serán engañados por estos actos simbólicos. La democracia solo gana cuando se cumplen las condiciones para elecciones libres y justas. En los últimos días, el jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, había hecho pública la decisión de no participar en las elecciones junto a varios partidos de la oposición por considerarlas fraudulentas. El papel fundamental que tienen estas elecciones por la Asamblea Nacional tiene que ver con lo fundamental que es este organismo para las negociaciones con países externos. Muchos de estos territorios no reconocen el gobierno de Nicolás Maduro. Adriana, continúe con la información. Establecemos contacto vía Zoom con Alejandro Martínez, él es embajador del gobierno interino de Juan Guaidó ante Australia. Gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo. Buenas noches. Buenas noches, un placer estar contigo. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Quiero preguntarle qué hay detrás de este indulto que ofreció el presidente Nicolás Maduro. Bueno, esta situación tiene dos lecturas. La primera lectura es que obviamente a todos los demócratas venezolanos nos alegra muchísimo que un grupo de personas que han venido luchando por la libertad y que estaban encarcelados de manera absolutamente ilegal hayan sido liberados, de modo que desde el punto de vista humanitario eso es obviamente algo muy positivo. Pero desde el punto de vista del hecho político, lo primero que hay que decir es que esto no es un indulto, sino por el contrario, es una muestra del nivel de arbitrariedad del régimen usurpador que lidera Nicolás Maduro. Esta liberación de lo que son realmente unos rehenes se produjo de una manera que dista mucho de estar conforme a la ley. Es decir, nosotros primero esperamos que los más de 380 presos políticos que quedan en Venezuela sean liberados. Esperamos además que la ley se ejerza y se cumpla de manera que justamente nadie pueda estar preso por razones de pensamiento. Y eso era lo que estaba sucediendo. Es decir, estos eran rehenes que tenía cautivos el régimen atropellador, el régimen violador de derechos humanos que lidera Nicolás Maduro. Bueno, usted menciona que son 380 más o menos las personas que están en poder del gobierno de Nicolás Maduro. Antes de entrar a hablar de las personas que pues dejaron en libertad, de las que continúan aún presas, quiero preguntarle por qué se produce en este momento. ¿Qué tiene de especial este momento en donde el gobierno de Nicolás Maduro anuncia que se realizan estas 110 personas que se les ofrece el indulto?
Recordemos, y es importante también mencionar, que estamos próximos a que se venza el plazo para inscribir las candidaturas a las elecciones legislativas que se van a realizar el 6 de diciembre. ¿Tiene que ver con esto? Explíquenos un poco el tema político, el panorama que se presenta en este momento. Bueno, esto es, digamos, una medida, esto es lo que se conoce como la puerta giratoria. Es decir, el régimen apresa ilegalmente a líderes opositores y luego los utiliza como piezas de cambio. Es decir, cuando tiene alguna presión y necesita dar una muestra de buena fe, libera unos cuantos presos políticos. Recordemos que aquí hay gente que ha sido torturada, gente que ha sido, por ejemplo, tenemos parlamentarios que estaban presos violando su inmunidad parlamentaria, que es un fuero que protege a los parlamentarios. Los parlamentarios no pueden ser apresados sin un mecanismo en el cual la Cámara Legislativa, la Asamblea Nacional, apruebe la realización de un juicio. Aquí había gente que eran civiles que estaban siendo juzgados por tribunales militares y había gente que tenía años presa sin haber comenzado un juicio. Entonces, ¿qué es lo que demuestra esta situación? El desespero que tiene el régimen usurpador de llevar a unas elecciones que ya la oposición venezolana, los demócratas venezolanos, el gobierno legítimo ha denunciado como ilegales. La comunidad internacional, el Grupo de Lima, la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, es decir, ya la coalición de países que apoyan la democracia han resaltado que estas elecciones no tienen ninguna de las condiciones que tienen unas elecciones libres y transparentes. Entonces, el desespero del régimen por generar participación en esas elecciones ha tratado de, con este mecanismo, buscar causar revuelo, buscar dividir a la oposición, buscar generar alguna buena fe en quien ingenuamente pueda pensar que esto realmente representa un camino hacia unas elecciones. Las elecciones que reclama Venezuela son las elecciones presidenciales. Sí, Alejandro. Maduro dice que estas medidas buscan impulsar la reconciliación nacional. Se dice además que el oficialismo actúa de esta manera para recuperar la Asamblea Nacional, que es el único poder público en Venezuela que controla la oposición. Explícanos esto, ¿qué tan cierto es? Bueno, ese es el deseo del régimen. Es decir, el régimen tiene ya 5 años conspirando ilegalmente y arbitrariamente contra la Asamblea Nacional. Cuando la Asamblea Nacional se constituyó en 2015, es decir, cuando se ganaron las elecciones por parte de los factores democráticos, allí inmediatamente, antes de que tomaran posesión, ya había cuestionado la elección y había declarado que la Asamblea estaba en desacato. Esa es una figura absolutamente ilegal, eso realmente en derecho no existe. Luego no aprobó ninguno de las leyes que pasó la Asamblea Nacional. Luego comenzó ya la persecución incluso física, entraban hordas de paramilitares al recinto de la Asamblea Nacional y golpeaban a los diputados y disparaban. Es decir, esto tiene ya 5 años de estas agresiones en las cuales el régimen de Maduro busca, aniquilar el poder popular, busca aniquilar a la Asamblea Nacional, que es la representación del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer en esta ocasión? Bueno, convocó unas elecciones, ¿no?, que no son las que tiene que convocar, porque ya en 2018 convocó una elección presidencial proscribiendo a todos los líderes opositores, proscribiendo a los partidos políticos de la oposición, y ahora lo ha vuelto a hacer de nuevo. Es decir, tenía, 400 presos políticos, aún los principales líderes siguen incapacitados de participar en la elección. Ilegalmente también tomó los partidos políticos con el apoyo del Tribunal Supremo, que controla
ha tomado a 3 de los 4 más grandes partidos democráticos, es decir, en unas medidas completamente arbitrarias, designó judicialmente unas juntas directivas de esos partidos. De modo que está realmente, esto es un gesto desesperado por tratar de generar participación en unas elecciones que no tienen ningún viso de legalidad. Quiero preguntarle, Alejandro, rápidamente, porque se nos ha acabado el tiempo, ¿por qué en esta ocasión Leopoldo López y Enrique Capriles resultaron favorecidos con estos indultos? Y además, quiero preguntarle acerca de las elecciones del 6 de diciembre, si las van a reconocer, si se van a realizar, y qué garantías electorales está pidiendo la oposición en este caso. Bueno, toda una serie de garantías que ya no están dadas, pero además, fundamentalmente, te reitero que lo que requiere Venezuela y lo que está planteado, y ha planteado también no solo el gobierno legítimo, sino la comunidad internacional, es la realización de elecciones presidenciales, porque recordemos que estamos frente a un poder usurpado. Es decir, ya las elecciones del 2018 fueron unas elecciones no reconocidas, fueron unas elecciones que no cumplieron con ninguno de los de las características que tiene que tener, las características que la comunidad internacional reconoce como propias de una elección libre y transparente. Entonces, en esta ocasión, estas elecciones incluso se van a realizar probablemente, van a ser unas elecciones en las que el gobierno va a competir solo, las está planificando con un consejo electoral designado también por el Tribunal Supremo, lo cual es ilegal porque esto corresponde a la Asamblea Nacional. E incluso hay serias dudas de que tengan la posibilidad de hacer esa elección, porque al día de hoy no hay la infraestructura electoral, no Alejandro, hay las máquinas de votación. Alejandro, quiero preguntarte, ¿cuál es la postura de Juan Guaidó? El gobierno legítimo no reconoce estas elecciones y no va a participar en estas elecciones. Recientemente eso se ha reiterado en muchas ocasiones y ayer nomás hubo un pronunciamiento de todos los partidos políticos democráticos reiterando su negativa a participar en algo que es una farsa electoral y que no son unas elecciones libres. Alejandro, infortunadamente se nos ha acabado el tiempo, son muchas las preguntas que nos quedan en el tintero, pero le agradecemos a usted por estar con nosotros en Hoy en el Mundo y por aclararnos estos temas. Es Alejandro Martínez, embajador del gobierno interino de Juan Guaidó ante Australia. Gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo. Buenas noches. Gracias a ti. Y a nuestros televidentes los invitamos para que continúen con nosotros, para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram y en Twitter como @cablenoticias y @lachilito. Ya volvemos con más información.